este pensamiento científico hoy en día ha dependido muchísimo de lo medible, de lo cuantificable, de yo poder determinar por medio de los números bueno, por medio de mediciones esta realidad. ¿Hasta qué punto esto es posible? Pues qué tal, una vez más, bienvenidos. En esta ocasión tenemos a otro invitado bastante especial. Él es Norberto. Tiene un canal también aquí en YouTube que se llama Norbert Droid, en el cual habla sobre temas de ciencia para todos los interesados, pero la verdad es que es algo muy específico de la ciencia y bastante profundo y muy bien abordado. Va desde temas desde ciencia de datos, el reciclaje, el uso de fertilizantes, el álgebra mismo, videos muy breves, con un contenido de mucho valor y con un enfoque un poco más profundo de lo que podríamos a veces encontrar de manera más inmediata, lo cual se los recomiendo mucho. Norberto es un experto en matemáticas, ha dedicado gran parte de sus estudios a ello, desde la licenciatura, la maestría y actualmente en el doctorado. Y en esta ocasión está con nosotros para que hablemos un poco sobre no la ciencia, sino sobre el cientificismo. Eh, los alcances que puede tener la ciencia, las herramientas que utiliza, las falsas creencias que hay que llevan a esta tendencia cientificista en la cual queremos utilizar la validez de las herramientas del proceder científico para querer argumentar, respaldar, creer en otras cosas que, pues, que no tienen una relación o que incluso están malinterpretando los principios y las herramientas científicas. Pero también hasta qué punto la ciencia está queriendo ser utilizada para resolver todo tipo de problemas por medio de los mismos procedimientos y por medio de las mismas herramientas. Y aquí pues vamos a platicar, ¿no, Roberto y yo? Pues hasta qué punto sí se puede, hasta qué punto no. Realmente qué es lo que la ciencia está proponiendo sobre estos problemas. ¿Qué problemas pueden ser? ¿No? Pueden ser desde las cuestiones más medibles de la realidad, las cosas que sí son cuantificables, pero también aquellos fenómenos sociales, aquellas preocupaciones también filosóficas que de repente se quieren desacreditar por no tener el mismo rigor que el de la ciencia o no usar las mismas herramientas. Pues ahorita vamos a platicar con Norberto, que pues es realmente un experto en esto, y que él además tiene un interés en la filosofía, en los temas de filosofía, en todos estos temas de reflexión, de profundizar en la realidad desde varios aspectos. Y pues bienvenido, Norberto, muchas gracias por estar acá. Saludos amantes de la ciencia. Ese es el Y gran saludo de Norberto, sí, ¿verdad? Adelante. sí, y bueno, a mí quiero darles una definición de la ciencia muy sencilla. Esta yo más o menos la traté de hacer para que todos la entendamos. A mí me gusta definir a la ciencia como el conocimiento derivado de experiencias que todos podemos reproducir. Aquí lo primero de el conocimiento derivado de experiencias es una gran diferencia entre los científicos y muchas personas. Todo lo tratamos de justificar con cosas que todos podemos ver, por eso digo que digamos que todos podemos tener esas experiencias. Empieza desde ahí lo más sencillo. De hecho, un video que a mí me gustó mucho, tengo que mejorar un poco, pero es por ejemplo, pero hice sobre los tipos de químicos que son polares y los no polares. A mí me encanta porque eso tiene un gran impacto en la biología, en el mundo, la contaminación, pero tú sin tener que tener, valga la redundancia, sin mucho conocimiento, con pequeños experimentos puedes saber si una cosa es polar o no polar. Pero bueno, no les recomiendo que hagan esos experimentos porque contaminan mucho, pero ya tú puedes ver eso. A mí me gusta eso. Yo por eso empecé ese canal porque trato de hacer todo lo más cosas que tú puedas ver y tocar, porque a veces hay muchos divulgadores de la ciencia que me gusta mucho su trabajo, pero hablan de cosas muy abstractas, o la física cuántica que no ha estado mucho ahí y es lamentablemente mal utilizada o mal entendida. Pero hablaremos de eso
muy pronto. Claro, sí, sí, punto muy importante, ¿no? Y creo que física cuántica es de la que más llama la atención a las personas, ¿no? Películas, Interestelar, y que es un tema que causa mucho interés, pero te agradezco mucho ese punto, ¿no? Desde lo observable, desde lo concreto, una ciencia desde lo observable y desde lo concreto. También esta idea, ¿no, Roberto? Del método, ¿no? Siempre se ha platicado mucho sobre el método científico. O sea, ¿realmente en qué consiste este método? Eh, sí, esa es la pregunta fundamental. O sea, desde lo que tú estás entendiendo como ciencia y que nos has compartido, ¿no? Que es algo observable, algo incluso que tú puedes experimentar. Ese método realmente, ¿qué tan frecuente es en lo que tú haces, en el área de las matemáticas, en el área de tu interés científico? ¿Qué tanto acudes a ese método que todos conocemos y que se nos ha divulgado? Y hasta qué punto ese método puede llegar a otras áreas. ¿Tú qué piensas sobre eso? Por ejemplo, he visto que muchos lo tratan de aplicar como, por ejemplo, a cosas como en la sociología o la psicología, pero el problema es que eso es muy difícil. Yo, por ejemplo, respeto mucho a los psicólogos, pero a veces utilizan términos o experimentos que no, lamentablemente, no son válidos. Por ejemplo, hay mucho que se habla de las poses, no sé cómo decirlo en español, digamos que poses poderosas para aumentar, digamos que tu autoestima. Sí, claro. Se había hecho un experimento de eso, bueno, se habló mucho en TikToks y todo eso, pero de experimentos posteriores demostraron que lamentablemente esto no es cierto. Yo no digo que no hagas técnicas de relajación o así, yo hago algunas, pero ten en cuenta que no son perfectas. Ajá, claro. Es muchas cosas como que no es demostrable. El problema es que los seres vivos son muy complejos. Ok, sí, gracias por ese punto. De hecho, qué bueno que lo mencionas porque eso me puso a pensar. Por ejemplo, en el área de la filosofía, por muchos años ha competido con las ciencias exactas, ¿no? Obviamente los logros que ha tenido las áreas como la física, ¿no? Que son de las ciencias que realmente pues, son muy potentes y que han logrado mucho. La precisión que tienen las matemáticas. Y de repente el filósofo o el sociólogo que has mencionado han querido utilizar las mismas herramientas. Eh, y ha sido una gran discusión porque han querido explicar la realidad, como tú dijiste, seres vivos o la propia realidad, el concepto de realidad que se puede discutir mucho, pero que estamos hablando de algo dinámico en primera instancia, que está en movimiento. El movimiento implica cambio y que también es un sistema complejo, no son cuestiones simples. A pequeñas variaciones que se le haga a ese sistema complejo, los resultados cambian. Entonces, cuando queremos estudiar de esta manera la realidad humana, la mente humana, las emociones, la variación biológica, pues creo que nos encontramos con algunos grandes problemas, ¿no? Y tú dijiste bien, eso no significa que estas ciencias, bueno, no sé, o sea, desde el enfoque tuyo, como desde la ciencia, como se suele entender, y como tú nos los has dicho, pues tampoco es como para despreciar estas otras áreas de conocimiento, ¿no? Ajá. Yo digo que es más que nada aceptar que todas estas otras áreas de conocimiento necesitan de otras herramientas y necesitan de otras estrategias. Y que Sí. tratar de meter las estrategias que se utilizan en las ciencias, corrígeme si estoy usando bien la palabra, las ciencias exactas, Ajá. eh, pues lo único que va a hacer son aberraciones, ¿no? Van a ser como monstruos Sí. tipo Frankenstein, lo que va a pasar ahí, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre eso? Yo también estoy totalmente de acuerdo porque muchas veces se quitan cosas que pueden ser muy útiles, pero por querer hacer todo perfectamente científico se desprecian esas cosas. Como yo digo, las mismas técnicas de relajación, Ajá. hay algunas, yo sí practico algunas, pero yo diría que tú practica la que tú te sientas, la que sientas que a ti te sirve. Ujú. Claro, sí, ¿no? Como de casos, son casos más individuales. Es,
Estoy entendiendo como que querer generar reglas generales a Ajá, partir de lo complejo que es bueno, en este caso un individuo, pero sí, en el caso de otro, no sé, de la vida, pues querer aplicarle reglas generales a un sistema dinámico y complejo. sí, En este punto, bueno, también estaba pensando, cuando tú estabas dividiendo, perdón, platicándonos de lo que tú entendías por la palabra ciencia, o el concepto, o cómo estabas entendiendo la ciencia, este, pues se habla mucho del pensamiento científico, una cierta actitud ante el mundo. No, originalmente esta palabra ciencia tiene mucho que ver con lo que en un video ya de en Remorio hemos platicado de la crítica. Este procedimiento de fragmentación sí. de la realidad, del individuo, del fenómeno, para poderlo observar en un panorama más amplio, con detalle. ¿No? Y la ciencia era eso, esta escisión que se hacía en la realidad para poderla tratar de conocer. Entonces hay un pensamiento científico. Obviamente, este pensamiento científico hoy en día ha dependido muchísimo de lo medible, de lo cuantificable, de yo poder determinar por medio de los números bueno, por medio de mediciones esta realidad. ¿Hasta qué punto esto es posible? La verdad, ese punto es muy difícil de contestar, pero por ejemplo en las matemáticas, imagínate una población en una caja de Petri de una sola bacteria. Es digamos que ya no tienes estaciones, no tienes depredadores, que se les acabe la comida. No hay ningún modelo matemático que nos diga exactamente cómo va a evolucionar esa población. Aunque veas ese problema tan sencillo, es una cosa que no se puede hacer con las matemáticas. Pero, por ejemplo, las matemáticas sí nos pueden decir, digamos, que ciertos límites. Por ejemplo, aquí mucho en lo de la ecología, Ujú. me gusta hablar de eso, es que te dice variables importantes. Por ejemplo, cuando tú metes animales nuevos a una población que le empiezan a depredar. De hecho, es malo, pero muchas veces esos ecosistemas se acostumbran a ese depredador. Pero la gente culpa completamente de todo lo malo a ese depredador y se casan, ¿sí? Creen que con eso se va a arreglar todo, pero no, las matemáticas nos ayudan a ver qué es, por ejemplo, si que necesitamos reforestar cierta planta o ayudar a ciertos individuos a reproducirse más, eso nos ayuda a las matemáticas. No nos dice exactamente cuántos, pero sí nos da un plan de acción. Ok. Como yo digo en lo de los fertilizantes, cuando tú lanzas al agua fertilizantes, eso ayuda a las plantas, pero la interacción del ecosistema es tan compleja que aunque estés ayudando a las plantas, al contrario vas a perjudicar a todo ese ecosistema. Entonces, ese es también otras cosas importantes de las matemáticas, que tú puedes tener grandes, digamos que, intenciones muy buenas, buenos recursos y mucha disposición para ayudar al planeta. Pero si no tienes todas estas herramientas como la filosofía, las matemáticas, que muchas veces hoy ya se están, digamos que toda la teoría se está desechando, puedes estar causando más daño que bien. Ok. Y ahorita un poco que de lo que vamos a hablar del cientificismo, también lo bueno de las matemáticas es que, por ejemplo, eso, las interacciones, es una cosa muy difícil de explicar, digamos que en palabras. Pero en matemáticas, gracias a los números y las ecuaciones, podemos tener una idea de esas interacciones. Ok. Aunque tú no lo entiendas, eso también en física, la masa es una cosa que la gente no hay una definición concreta y exacta por cosas de física cuántica, etcétera. Pero matemáticamente podemos manejar también ese concepto, que por ejemplo hacemos naves espaciales, robots que se mueven, etcétera, etcétera, utilizando las matemáticas. Algo que no podemos entender lo podemos utilizar con matemáticas. Por ejemplo, en mi video de teoría de gráficas, que hablo mucho, por ejemplo, de los polímeros, queremos saber, queremos tener una idea de
cómo se ve esa molécula. Hay tantos átomos que sería imposible imaginarla, pero podemos tener una gran idea utilizando las computadoras y las matemáticas. Ok, es que me quedé pensando, bueno, primero que nada, cuando tú me estás utilizando la palabra matemáticas, ¿a qué te estás refiriendo? Es decir, ¿cómo más se pregunta, no? Pero siempre es bueno, en filosofía siempre es bueno que aclaremos los conceptos, ¿no? Sí, Siempre nos damos cuenta de que hay errores de conocimiento porque estamos entendiendo los conceptos de manera distinta, ¿no? Y entonces aquí tú estás utilizando un concepto básico que es matemáticas. Cuando tú nos estás diciendo matemáticas, ¿qué es lo que nos estás queriendo dar a entender con esa palabra? matemáticas, aquí me agarras un poco en curva, pero por ejemplo, digamos que a todo ese pensamiento, digamos que nos enfocamos en los objetos que nos permiten medir, contar y etiquetar también es otra cosa. Ok. Por ejemplo, dije un poco de la ciencia, ninguna definición es perfecta. Por ejemplo, a algunos no les gusta la probabilidad porque hay, digamos que nunca a veces va a haber cosas que no van a ser lo mismo. Pero gracias a la probabilidad podemos tener una idea y dentro de eso va a etiquetar. Y uno de esos problemas es que, por ejemplo, la probabilidad nos permite cosas reales, digamos que conceptos reales, como tamaño o algunas acciones, algunos conjuntos. Por ejemplo, esta persona se va a curar o no. Uh-huh. Lo pasamos a números y utilizar todas esas técnicas. Pero muchos científicos lo que hacen es etiquetan todo y a veces eso no se puede. Claro. Cuando no se puede es un poco más abstracto. Claro, ese es un punto. Gracias por mencionarlo, mira, porque ese es uno de los, en varios de los videos que se han presentado en Memoria, se ha insinuado mucho esta idea eh, de que hay una tendencia del pensamiento, una tendencia de la inteligencia a hacer todo medible, a hacer todo cuantificable y como tú acabas de decir, a todo etiquetarlo, ¿no? Esto sí trae ventajas, o sea, vamos a pensarlo, tú dijiste, no sé, hemos creado máquinas, se han creado robots, se ha creado inteligencia artificial a partir de una visión cuantificable de la realidad, ¿no? Sí, A partir de traducir en números fenómenos, comportamientos, los traduzco en números, ¿no? Pero genera riesgos. Pienso en el de etiquetar. Eh, Problemas como el racismo o la discriminación. Al final de cuentas es etiquetar, ¿no? sí, Quizás en otro sentido, pero lo que estamos haciendo es asignarle un valor a algo. En este caso ese algo es un sistema vivo, o sea, más complejo, y se le está asignando un solo valor a partir de ciertas características, ¿no? De ciertas generalidades, de ciertas constantes, e incluso también yo diría de ciertas abstracciones. Pero sí, estamos de acuerdo que la persona, ese ser va a ser mucho más complejo que la etiqueta que se le ha asignado, sí, que el valor que se le ha asignado, ¿no? El ser humano no podríamos reducirlo a que solamente es un cero, a que solamente es un uno, o lo traduzco, a que solamente es de izquierda o que solamente es derecha. sí, Y creo que son los riesgos cuando queremos aplicar este tipo de sistemas a querer explicar la realidad, que acabamos reduciendo lo complejo y lo móvil de la realidad a determinismo. Y sí, lo peor de todo es que no podemos salir de ahí, o sea, decir, muchas de las discusiones sociales que hay, ¿no? En redes sociales que uno puede tener con sus amigos o en la academia, es decir, es que yo no te voy a escuchar porque pues eres de izquierda, ¿no? sí, O bueno, tú o tienes cierta creencia religiosa, ¿cómo puedes apoyar los derechos de las personas transgénero, no? Y sí, dices, ok, pues porque no tiene nada que ver con que yo practique cierta creencia religiosa, tenga cierta disposición a una actitud que es la fe, que es parte de la dimensión humana, con que yo me dé cuenta de que el ser humano tiene derechos, ¿no? O sea, son como, son más factores de la realidad que no podríamos nosotros etiquetar
Y este es un mensaje en remoria, ¿no? Que de repente por este pensamiento medible, también de categorías, terminamos con estos problemas. Y ahí sí me gustaría quizás extenderme un poco con tus aportes y que tú dijeras, o sea, ¿qué piensas, no? Tú que puedes ver las cosas desde la medición, desde estas etiquetas que hacen las matemáticas, ¿qué piensas sobre este tipo de fenómenos? Yo estoy totalmente de acuerdo en eso, que no se puede etiquetar todo, por ejemplo, la vida de los seres vivos, en general, como tú dices, por ejemplo, el Tratado de Kioto, aunque tiene muy buenas intenciones, como que estás etiquetando, puedes, digamos, que destruir esta parte del ecosistema o contaminar esto, hasta ahí. Debe de ser más bien que tratar de hacer nueva tecnología y también, por ejemplo, no importa cuánta tecnología haya, nunca se va a no importa el coche que tengas, nunca va a reemplazar de que tú lo utilices sabiamente. Ujú. Porque si hay gente que cree porque tiene un auto eléctrico, un auto híbrido que puede ir a cualquier lugar y todo. Muchas veces hasta los autos híbridos contaminan mucho. De hecho, tengo un video de eso. Sí, 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 No es es un perfecto. tema ahorita súper Ah, divulgado, ¿no? Sí. sí, sí. O a veces los seres vivos con experimentaciones en ellos que este, se dice solo es uno, solo está, va a ser por un bien mayor o así, como que es mucho, se ciega. Sí, claro. Sí, ¿no? Me entran, tú lo dijiste, un bien mayor, y aquí ya estamos entrando en el plano de la filosofía, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, puedo determinar el nivel de un valor? El primer video que hubo en Remoria hablaba sobre eso, sobre la escala de valores de Scheller. Y él bueno, primero que nada, trataba él de distinguir entre los bienes y entre los valores. Este, mm, Obviamente la adquisición de ciertos bienes implica el ejercicio de ciertos valores. Y él dice, pero hay una escala, ¿no? O sea, por encima de las cosas que a mí me agradan, ¿no? Sí, hay una discusión, por ejemplo, hoy en día con toda esta posmodernidad y tanto relativismo moral, ¿no? Mientras a ti te haga feliz, pues hazlo, ¿no? sí, Pero no te das cuenta que eso de mientras a ti te haga feliz, quizás está dentro de un plano de los valores de lo agradable, sí, pero eso está muy por debajo del valor de lo útil, perdón, del valor de lo vital, o del valor de lo ético, o del valor de lo epistemológico, del conocimiento, ¿no? Entonces dices, ya son discusiones en las cuales, no, yo no sé cómo podría entrar ahí las matemáticas o la cuantificación o la medición para poder determinar, bueno, este, no sé, dañar al conejito va a ser de mayor impacto que dañar a el delfín, ¿no? Y quererlo demostrar matemáticamente. ¿Sería posible algo así? no, soy de las personas que está seguro en eso. Y también, por ejemplo, un poco de esto que dices del escepticismo. Siento que el escepticismo es bueno para, digamos, que no imponer tus ideas sobre otros, saber cuándo puedes equivocarte. Pero hay veces que utilizan el escepticismo para hacer cosas malas, pero no, pues no sabes si esto es bueno o malo. Sí. Sí, con esa palabra mal utilizada que dicen, es que es subjetivo, ¿no? Es cultural el mal y el bien. Sí, O como dices, un cierto escepticismo. Son discusiones que creo que es ahí donde la filosofía entra. Y a mí lo que me gustaría saber es hasta qué punto la ciencia incluso podría aportar algo, ¿no? Quizás para decir, ok, esto está mal por esto, ¿no? El ser humano creo que busca mucho eso. Si te das cuenta mucho, lo que va a llevarnos al cientificismo es que las personas confían mucho en que algo sea medible, ¿no? sí, Entonces dicen, lo que pasa es que tiene un daño de tanto por ciento. Entonces ya con eso dicen, pues como daña más en porcentaje, pues entonces me inclino hacia este otro porcentaje, ¿no? Porque ya me lo midieron. Pero ¿qué tan válido sería confiar en ese tipo de resultados? De que te dicen cantidades y que por medio de esas cantidades tú tomes decisiones como una persona de la vida diaria.
en eso yo no he hablado tanto de eso. Hay pocos que estudian verdaderamente eso, pero yo digo que no se puede, digamos, que hacer una cosa así, como también digo un poco en mi definición, las cosas que tú puedas experimentar. Una de las mayores, digamos que, cosas que no te deja es que tú no puedes sentir por otras personas. Claro. O también, por ejemplo, aunque esto saliéndose un poco del tema, por ejemplo, en la veterinaria, uno de los grandes problemas de eso es que no puedes comunicarte con el animal para saber qué tiene o qué es, Ujú. todos sus síntomas. Claro, de hecho, y en la filosofía hay una propuesta, ¿no? Esta palabra que es la simpatía, la vibración con el otro, ¿no? No la vibración de las vibras, y, no, 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 Sí, digamos de una cuestión etimológica, que sí tenemos una facultad. Uno de los autores que mencionamos mucho en el canal, Henri Bergson, hablaba sobre la facultad de la intuición. No la intuición como siempre se ha divulgado en la vida, ¿no? Sino que el ser humano depende mucho de su inteligencia, y su inteligencia es la que lo lleva a lo medible, a lo cuantificable, a lo experimentable, a lo comprobable, a lo sólido, a lo tangible. Dice, pero también tiene otra facultad, que es la de la intuición. La de intuición es cuando deja de percibir las cosas de manera externa y las percibe como si fueran él mismo, ¿no? Yo sé que existo, o sea, de las cosas que existen en la realidad, la más segura que yo puedo tener soy yo mismo, porque yo mismo me percibo existiendo. sí. Dice, esa facultad que me hace percibir mi propia existencia, esa es la intuición. A él le llama, el percibir tu propia existencia es percibir tu propia duración, cómo te estás moviendo, cómo te estás transformando como un ser en un sistema vivo, ¿no? Y lo que él dice, o bueno, lo que podemos nosotros extender es que esa intuición es la que nos llevaría a un caso como el que acabas de poner. Yo no puedo saber lo que siente el otro, si hay forma, por la intuición, pero eso requiere del ejercicio de otras de nuestras facultades cognitivas más complejas. El quitarnos un poco la idea de que lo quiero medir o lo quiero hacer concreto y poder entender esta dimensión como me entiendo a mí mismo, ¿no? Que ya empezamos en planos metafísicos y por eso son tantas las discusiones, pero que al final de cuentas uno mismo como ser vivo y ser consciente de que existe, nos damos cuenta de que es algo que sí se realiza, ¿no? Sí. Este, tenemos este asunto, bueno, me acuerdo que una vez me llegaste a platicar, y porque ahorita decíamos de esto, de que las personas de repente llegan a confiar mucho en que algo sea cuantificable, ¿no? Y dicen, es que ya la ciencia lo comprobó, ¿no? Entonces, Sí, cuando la ciencia comprobó algo, ya significa que es verdad, ¿no? sí. Entonces, si la ciencia comprueba que el bien existe porque ya lo pudo medir, entonces sí existe, ¿no? Mientras la ciencia no lo pueda comprobar, no existe. ¿Qué onda con eso? Hay muchos problemas en esto. Por ejemplo, aquí me venía un ejemplo. Primero, ese conocimiento siempre puede estar mal. Ya vemos que hay muchas teorías científicas que poco a poco se van cambiando. Yo creo que, por ejemplo, la teoría de cuerdas es muy famosa, pero la verdad está en una etapa tan, digamos que tan temprana. Hay cosas que solamente son, digamos que hipótesis, pero que en otros 10 años puede que desaparezca. Ok, ¿por Pues qué lo crees así? es que el problema de la física cuántica, bueno, es que la teoría de cuerdas trata de unir la teoría de la relatividad y la física cuántica. El problema es que sabemos tan poco de la física cuántica, podemos ver tan pocas cosas que no estamos seguros de casi nada. Se hacen hipótesis para tratar de explicar eso. Pero, por ejemplo, tenemos que esas hipótesis buscar otras experiencias, este, comprobar esas experiencias y
mejorar mucho ese es el problema. Como es una cosa que no podemos experimentar directamente, Claro. falta muchísimo por hacer. Pero el problema es que como a la gente no le interesa, digamos que eso es también un poco culpa de los científicos. ¿Por qué? Porque a veces por querer hacer las cosas más agradables o que la gente las vea más, digamos que hacemos cosas que se pueden malinterpretar. Aunque yo trato de no hacer eso, a veces sí me gusta poner algunos títulos, tratar de que la gente se meta más o así. Es Claro. como en el bosón de Higgs, que Ajá. fue famosísimo porque le decían la partícula de Dios. En inglés el autor le quería poner Damn God Particle, como esa maldita partícula porque no la podía encontrar. Pero a su publicista lo vio y se le ocurrió, en vez de decir Damn God, simplemente God Particle para que toda la partícula de Dios, de nuestro Dios o algo así, o Claro. súper poderoso, y por eso fue tan famoso que gracias a eso también, bueno, consiguió mucho dinero para sus investigaciones. Claro, este sensacionalismo que se utiliza para eso, para vender la idea, ¿no? Que resulta ser beneficioso porque, vaya, se da a conocer estos progresos en investigación, pero que por el simple hecho de haberlo nombrado así, ya genera sesgos cognitivos, ¿no? Porque ya lo Sí, estamos viendo de cierta manera, como la partícula de Dios. Ya se está sí, pensando y en un tipo de Dios bien específico, ¿no? Y de repente las personas ya empiezan a hablar sobre no el Dios del cristianismo, ¿no? Sino del catolicismo mexicano, por ejemplo, ¿no? Que es tan específico y dices, ¿cómo llegaste de una investigación pues de cierta índole a tus creencias personales, ¿no? sí. Es un riesgo muy grande. Y estaba pensando, una vez tú me platicaste, no recuerdo el caso concreto, pero hablando sobre lo medible, y me decías que no se puede medir, no se puede determinar, porque no tenemos los aparatos, no tenemos ni siquiera la tecnología para medir ciertas cosas. Y creo Sí. que hablábamos un poco sobre cuestiones de salud o de quema de calorías, no recuerdo qué era, ¿no? Por ejemplo, también, por ejemplo, respeto mucho de los instructores que te enseñan a hacer ejercicio y todo eso. Pero hay cosas que ellos dicen como que no se pueden medir y a mí me parecen muy, digamos que, fantasiosos. Por ejemplo, algunos de Zoom he escuchado que hasta 45 minutos después de empezar este, digamos que, Tu rutina. entrenamiento empieza a quemar calorías y eso no, bueno, yo no creo que sea cierto, todo el tiempo estás quemando calorías, o que hay, digamos que, cardio que te permite seguir quemando energía durante todo el día. A mí no sé si haya un estudio o algo así, Ujú. yo la verdad lo dudo. Y un profesor, de hecho, de la Facultad de Medicina nos decía que tú sabes cuando alguien está mintiendo cuando dice está científicamente comprobado. Porque si algo está científicamente comprobado, te dice en tal artículo, tal, está, digamos que, esto está basado en eso. Sí. Además es que tú dijiste desde el principio, y ese es el valor, científicamente comprobado vamos a entender que lo podemos experimentar, ¿no? Sí, Y en este caso, o sea, cómo tú puedes experimentar lo que todo ser humano, al hacer ejercicio en cierto tiempo, y es que también es eso, tienes que generar condiciones exactamente iguales, ¿no? Tienes que generar un estudio controlado. Entonces, en el estudio controlado te van a dar los resultados de tu control, pero no de la variabilidad que presenta la realidad, en la sí, cual las variables son demasiadas, o sea, desde si la persona durmió bien, cuántas horas durmió, qué tipo de alimentación ha llevado toda su vida, si tiene enfermedades hereditarias, su estatura, su estado de ánimo, ¿no? Porque no es lo mismo, uno puede darse cuenta que el estado de ánimo influye hasta para poder hablar, ¿no? Igual, estar frente a un grupo, por ejemplo. Entonces me parece que tú dijiste lo experimentable, sí, lo experimentable, pero ¿cómo vamos a medir la experiencia de todos? sí. ¿Hasta qué punto un resultado puede ser confiable dependiendo de qué población? O sea, ¿cuánta población necesitas, por ejemplo, en este caso de las calorías? ¿Qué población necesitas para poder validar?
que a partir de los 45 minutos tú empiezas a quemar calorías. ¿Qué necesitas para que eso sea realmente válido, como una realidad general? Mucho de eso que dice la estadística es una cosa difícil, pero para eso el problema, como dices, hay muchas variables y también ese es el problema de los productos milagro, que no sabes si con quiénes lo probaron, etcétera, Claro. etcétera. Pero es muy difícil también a veces sacar un nuevo medicamento, también no tanto porque la FDA sea mala o cosas así, sino porque hay muchas cosas que tienes que ver. Hay siempre, desafortunadamente siempre hay efectos secundarios de todo, pero digamos que la probabilidad sea tan pequeña que no te tengas que preocupar. Y el problema, por ejemplo, también de las calorías es que no sabes cuántas calorías tenía. Aunque puedes ver más o menos el abdomen y tener una idea de un porcentaje de cuánta grasa tiene, pero no, por ejemplo, no sabes exacto cuánto es o cómo está repartida, o si se movió, si perdió agua, etcétera. Es muy... Claro. Además de que se está traduciendo en números. Sí, Y es diferente el número a lo que representa en una realidad. Hay un caso. Ay, qué lástima que acabo de olvidar el nombre. Voy a buscarlo y lo voy a poner en la descripción, yo creo que de este video. Es una persona que no podía ver, no podía distinguir colores. Entonces se le generó una prótesis, porque eso al final de cuentas es una prótesis, ¿no? Porque está sí, cumpliendo con la función de un órgano o de una parte de su cuerpo que no está funcionando como suele hacerlo. sí. Este aparato lo que hacía era detectar las ondas de color y traducirlas a sonido, o sea, de ondas de color a ondas sonoras. Sí. Entonces, la persona cuando tenía un objeto ante él, el aparatito detectaba, percibía las ondas de color, hacía una transformación dependiendo de una equivalencia de cantidades y generaba un sonido. Entonces, el color rojo le iba a generar cierto sonido, ¿no? Ahora sabemos que los colores pues, son un montón. Yo no tengo idea de si realmente era tan preciso como para la cantidad de colores que tenemos en el mundo le generara un sonido específico. Y bueno, aquí la cosa con la persona es que él decía, la cosa que estoy viendo es azul, ¿no? ¿Por qué? Porque él escuchaba el sonidito y él ya sabía, ¿no? Que ese sonidito significaba azul, Sí. ¿no? Ahora, la primera cosa que eso no significa que la persona viera el color, ¿no? Ajá. Esta persona sigue sin saber lo que es un color. No experimenta el color. Sí. Experimenta una traducción o una representación del color a través del sonido. Para Sí. saber que lo que tiene allá adelante, pues es azul, pero no tiene ni idea de lo que es el azul como color. Lo tiene idea como sonido. La siguiente Sí. cosa que yo no sé es qué azul. O sea, le transmitía el sonido del azul celeste o del azul marino, ¿no? O tenía uno para azul celeste y otro para azul marino. Y además los que están entre esos pues también son azules, pero a veces también parecen verdes. Y eso es lo que yo me confundo, ¿no? Ah, al final de cuentas, todas estas traducciones que estamos haciendo en números, esos son representaciones y traducciones, pero no Sí. la realidad misma. Si lo pienso desde la cuestión, por ejemplo, calórica, ok, estoy viendo la traducción en números, pero no estoy viendo lo que la cosa en sí es, ¿no? La caloría, lo que es en sí. Sí. Y creo, yo me parece que ahí hay un espacio, hay una cosa que se rompe, que no logra tocarse, y en eso se pierde muchísimo, muchísimo conocimiento y comprensión del fenómeno, de la realidad. Sí. De hecho, eso se pierde por muchas cosas las conoces por sus efectos, Ajá. por sus cambios. De hecho, ese es el problema de muchos que utilizan la energía para cosas más, digamos que esotéricas, pero mucho de esto de la energía y que quién sabe qué,
¿Por qué? Porque es un concepto muy abstracto. De hecho, nosotros lo definimos como algo que puede causar un cambio, pero no vemos ese algo, no estamos viendo esa energía. Podemos medirla, pero no saber exactamente qué es. O, por ejemplo, un poco me acuerdo de lo que decías tu video del tiempo. Ujú. Las ondas magnéticas, de hecho, es como se causan porque en el tiempo está cambiando o se está moviendo algo con carga eléctrica y aparece el magnetismo, aunque es como si estuvieras viendo ese cambio. Es difícil de explicar. O sea, las ondas magnéticas y las ondas eléctricas son distintas, pero tú, gracias a las matemáticas, entiendes que es un cambio Okay. por la física, pero sigue siendo un concepto, digamos que un poco místico, Ajá. o igual la física cuántica. Como de lo que tú te decías, tú ves algunos números, por ejemplo, yo te puedo poner una ecuación de cómo se mueve una hormiga, y más o menos tú entender, quiere decir que en este momento esta hormiga está en este punto del plano X y en este punto del plano Y. Pero en la física cuántica lo que nos da es tan, digamos, que abstracto que no hay no se ha podido dar una interpretación, digamos, que coherente. Por esa vez no se entiende muy bien y cuando se quiere hablar de ello muchas veces se malentiende. Claro, no, y de repente se malentiende también como, es que es súper profundo y nos explota la cabeza porque la mente humana no puede comprender. Me parece que es solamente porque sigue trabajando desde las quimeras de la razón, decía Kant en la crítica de la razón pura, ¿no? Me Ah, parece que no es porque sea tan complejo que nuestra mente mortal no pueda entenderlo, no, lo que las explicaciones de la física cuántica, sino que está tratando de explicar cosas eh, que más que nada son eso, ¿no? Sigue trabajando desde un plano tan teórico, tan poco experimentable, que sí, pues en eso se nos va a escapar bastante. sí. Como lo del gato de Schrödinger es un poco, digamos que una mala interpretación que ha tenido mucho éxito, por eso se hacen, digamos que, tantos animes, tantas series sobre esto. Por ejemplo, a mí me gustó mucho Dark, pero científicamente no es plausible. Pero muchos lo utilizan, estas personas de autoayuda, para vender cosas. Claro, sí. Sí, bueno, en YouTube hay muchos que quieren, muchos de física que quieren explicar Dark y no, pero como dices, la autoayuda, ¿no? Porque tenemos entonces ya aquí el punto del que hablábamos al principio, ¿no? Por un lado el cientificismo y por otro lado el que ciertas áreas, que bueno, yo no quiero decir, aquí no es ir en contra de ninguna persona que practique, crea en estas cosas, pero sí me parece un riesgo querer utilizar los sistemas de la ciencia, algo tan complejo como lo que estamos hablando de que estemos midiendo las cosas, de que transformemos a números algo, el querer darle validez a, a estas experiencias o estas explicaciones del mundo por medio de algo que le es completamente ajeno, solamente para que las personas lo tomen como verdadero, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, eh, muchos, digamos que eh, citan a Einstein, cosas que no, por ejemplo, lo de su definición de la locura, eso lo que estaba hablando es que él no creía en la física cuántica, digamos que en la física relativista, porque hay cierta probabilidad. Muchos científicos odian la probabilidad, aunque es muy útil, y de hecho muchos probabilistas odian la probabilidad bayesiana. Ok, Pero como a Einstein no le gustaba esto tanto de la física cuántica, dijo esa frase de la locura, o por ejemplo, yo no creo en un Dios que juega a los dados. No estaba hablando de Dios ni nada, sino que estaba hablando más bien de eso de física cuántica. claro, Muchos hablan de Max Planck, de eso de que cuando estás viendo algo que lo cambias,
eso no es cierto. Lo que Max Planck decía es que cuando tú estás trabajando, es específicamente cuando estás trabajando en la física cuántica, como las cosas son tan pequeñas, la luz puede mover cosas. Esa es una de las grandes que tratamos de entender. De hecho, puedes utilizar pinzas de las que se llaman pinzas ópticas para mover bacterias o cosas así. Entonces, si tú quieres ver algo muy pequeño, imagínate que pongo aquí una lámpara, la pongo en mi mano, en la pared se va a ver más grande. Esto nos ayuda a estudiar los cristales. Digamos que es como si pusiéramos una lámpara que lo hiciera más grande. Uh-huh. El problema es que en la física cuántica es tan pequeño que si quisieras utilizar esa técnica, lo vas a mover. Lo vas a mover. Eso es lo que decía, que cuando tú observas algo, lo estás cambiando. No decía nada de que, por ejemplo, de cuando estamos viendo el sol o la luna, si vemos una pluma, que se ha utilizado mucho para... muchos gurús de autoayuda lamentablemente están utilizando eso para, digamos que, justificarse. Y de hecho a mí me parece algo muy... Ellos se quieren alejar mucho de la religión. Esto no es religioso, es espiritual, pero tienen ese mismo pensamiento. Uh-huh. Por ejemplo, no estoy completamente seguro, pero la autora de El Secreto, cuando fue lo del temblor de Haití, decía que ellos lo causaron por tener, digamos, que pesimismo. Ajá. Entonces está haciendo eso mismo de la religión. Ahorita no es que Dios te vaya a castigar, sino que ellos dicen, esa es una idea tonta, la física cuántica es la que te va a castigar. Ok. Hay personas que se merecen lo que tienen o son mejores. Eso es igual que lo que pensaban en la Edad Media, solamente que ahorita lo justifican según la física cuántica, por ser muy positivos o así. O sea, al final lo que se está haciendo es... se me fue la palabra. Traslapar, como pasar de un concepto de Dios a otro, pero que sigue siendo la misma función, las mismas características, ¿no? Ahora, pero en lugar de ahora pensar en el Dios, es que no sé, o sea, son tantas ideas de Dios, ¿no? Castigador. Ajá, ¿no? Voy a pensarlo así. Esto no significa que yo tenga una idea de Dios así, o que esté diciendo que alguien la tenga de esta manera, ¿no? Pero digamos, un Dios representado con su barba, ¿no? Sentado en su trono. Ese es Dios, ¿no? Y que está por encima del universo y observa todo. Bueno, ahora lo único que hago es que quito esa imagen del trono y pongo la palabra física cuántica, ¿no? Pero que al final de cuentas la función sigue siendo la misma. La misma. Sí. Sí veo que muchas personas se quieren alejar según que no, eso es religioso, yo soy espiritual. Ajá. Y están haciendo lo mismo. Sí, es exactamente. Sí, no, y además, bueno, sí, haciendo un paréntesis, no pensando en el concepto, por ejemplo, de Dios, que es un concepto tan complejo, que está tan peleado siempre, ¿no? Siempre la contraposición entre ciencia y religión, y de repente confundimos a la noción de lo sagrado con la noción de deidad, con la noción de religión, y después de religión, de tantas religiones que hay en ciertos procesos históricos, y entonces se vuelve todavía más complicado, ¿no? Porque cuando estamos hablando de la física cuántica, ocupando el lugar de un Dios, que sí, bueno, no sé si todas las personas que nos lleguen a escuchar entiendan a qué nos estamos refiriendo con el hecho de que se sustituye uno por otro, pero al final de cuentas se le están dando los mismos atributos. Se vuelve todavía esto más complejo por la concepción individual y la comprensión de cada uno de estos conceptos, ¿no? Sí. También estaba pensando, cuando decías lo mismo de la cita de Einstein, de que Dios no juega a los dados, pues sí, todas las personas lo que hicieron es tomárselo literal. Dios, inmediatamente llegó la construcción mental que se ha hecho culturalmente de la imagen de Dios. Sí. ¿No? Y entonces Einstein era creyente y creía en Dios, ya ven cómo sí existe Dios, porque una falacia de autoridad, de hecho es una falacia, ¿no? Porque como Einstein dijo eso, creía en Dios, entonces Dios existe, ¿no? A ver, cuidado, ¿no? Eso es una falacia.
Y en segundo lugar, como tú lo acabas de decir, no estaba hablando de Dios que estamos pensando nosotros. Estaba diciendo que se le estaba dando un lugar de deidad a este enfoque, ¿no? Se estaba... Más bien que él decía que este enfoque era imposible para él, que las cosas eran deterministas, o sea que, diga, eso creo que sí se llama en filosofía causalidad. Ajá, la causalidad. Ajá. Y la física cuántica, algún, es difícil de, te digo que eso es, nosotros podemos, digamos que, medir ciertas cosas de los átomos y ya ver si las ecuaciones están bien. Pero ahora interpretar esas ecuaciones es muy difícil. Por eso puede, puede decir que en verdad sí pasan cosas que empiezan igual en el mundo cuántico, pero terminan distinto aunque sean las mismas condiciones. Ok, sí, sí, ya. Ok. Más que no de un lugar de deidad, sino que Ya, ya. Ujú. Sí, sí. Podríamos decir que lo estamos utilizando metafóricamente, el concepto. de, Ujú. Sí, 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 se entiende ese punto, ¿no? Al final de cuentas, Wittgenstein y creo que todo el neopositivismo en filosofía dijo, pues los problemas son del lenguaje en la filosofía. Y este tipo de cosas así como que dicen, ah, pues sí tenían razón. De malos entendidos en el lenguaje por entender los conceptos dependiendo de todo un contexto cultural. Y bueno, eso también nos hace entender que no todo es medible, ¿no? Que también todos estos factores culturales cuánto determinan de nuestra realidad. Este, en la cuestión, bueno, creo que estamos ya casi cerrando, ¿no? sí, Este, tú en esta postura, ¿no? Tienes un canal dedicado precisamente a a la difusión de la ciencia, como saludaste al principio, amantes de la ciencia. sí. Este, ¿qué consejo tú puedes dar a las personas que realmente quieran tener un enfoque científico? ¿Qué actitud deben tomar? Y hasta qué punto deben considerar otras ramas de conocimiento. Yo lo voy a centrar así, ¿no? Mi formación es en literatura, educación y filosofía. En literatura tengo una gran tendencia hacia lo artístico y encuentro cuestiones de conocimiento a través del arte, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Considerar que existen ramas como la literatura, las prácticas artísticas, la psicología, la sociología, la antropología, la pedagogía, y aparte está este enfoque científico. ¿Tú qué consejos les puedes dar a las personas realmente interesadas en adquirir un enfoque científico? ¿Y qué les podrías decir sobre esas otras formas de conocimiento que tenemos en el mundo? Yo les diría que sí es muy importante la ética, aunque no lo crean. Y recuerda, digamos, que tú, por ejemplo, estás estudiando cosas de bacterias o moléculas, pero recuerda que ese es un campo, no lo puedes aplicar a otros. Ok. O sea, cada cosa Ajá, en su lugar. en su lugar, ¿no? Sí, Como puedes, porque puedes utilizar algunas metáforas para que se entienda mejor, pero ten cuidado con las metáforas, muchas veces se pueden malentender. claro. Y podríamos entender que cada modelo y cada sistema es para su propio aspecto de la realidad, no quererlos extender a otros, ¿no? Sí, como digo, de la psicología, Ujú. que yo la respeto mucho, pero ahí estoy seguro que no se puede aplicar un aspecto tan científico. Y cada, por ejemplo, los psicoterapeutas, cada paciente es distinto. Claro. Y querer generar el mismo modelo para Ah, tratar a todos, ¿no? sí, sí. Puedes tener algunas guías o así, pero tú debes de ver cómo él no se puede decir en tanto tiempo está curado o así. Claro. También es lo mismo de que decíamos de la locura, que es muy difícil, que en verdad es muy difícil saber quién es alguien sano, quién es alguien enfermo. Tenías tú una anécdota sobre eso, ¿no? Si no me equivoco. No, ahorita no se me Ok. ocurre alguno. Es que bueno, conozco un caso de unas personas que
se internaron con un caso de esquizofrenia o algo así, y les diagnosticaron esquizofrenia y realmente estaban actuando y cosas así. Pero bueno, quizás después lo podríamos platicar. También Y hay muchos casos de científicos que hicieron cosas importantes, pero al final quedaron locos. No sé si. sí, claro, sí, sí, sí. Y bueno, también hasta qué término, hasta de qué manera estamos entendiendo ese término de loco, ¿no? Sí. De hecho, como terminó muy mal, no recuerdo quién era el matemático, pero fue el que demostró que, digamos que con un sistema con un sistema de acciones finitas no puedes modelar toda la realidad. Eso. Porque, por ejemplo, tú puedes poner física, los axiomas de las matemáticas, física cuántica, ahí la biología tiene algunos, la química también, y con eso quiere pretender, digamos, que explicarlo todo. Siempre van a haber cosas, este, siempre van a salir axiomas nuevos. Ajá, perfecto. Además de que el propio sistema dinámico de la vida hace eso, ¿no? O sea, siempre va a estar variando y va a generar pues nuevas cosas, ¿no? Al final de cuentas, aunque tenga De constantes. hecho, un problema importante es que a veces tú no puedes saber si tu modelo está mal o hay un nuevo axioma que está haciendo que tú estabas bien, pero salió un nuevo axioma que cambió todo lo que tú hiciste. Claro. Esto es una idea de conocimiento absoluto, ¿no? Ah, Me parece que es una pretensión de querer adquirir el conocimiento absoluto a manera de omnisciencia, ¿no? A mí de repente me pone a pensar, no sé si estoy teniendo aquí también una falacia, que este tipo de cosas, ¿no? Yo tengo un modelo, tengo un sistema, quiero explicar la realidad. Y parece que porque hay una pretensión de querer tener un sistema absoluto para poder comprender toda la vida, ¿no? Entonces, si quieres tener un sistema absoluto para comprender toda la realidad, eso sería una omnisciencia. Y si es una omnisciencia, estás pensando en un atributo de la divinidad, ¿no? sí, Entonces, tener que saber axiomas infinitos. sí, me gustó mucho lo que expresabas sobre el matemático. La verdad es que no sé quién sea, sería muy bueno saber el nombre. Esa Sí, declaración. si lo pongo, nunca me acuerdo de su nombre. Con sistemas finitos no se puede determinar toda la realidad, ¿no? Ajá, eso es lo que su teorema es muy complejo, pero sí eso es lo que significa. No puedes tener un sistema, no puedes, digamos que representar a la realidad con un sistema finito de axiomas. Porque, por ejemplo, Hilbert, uno de los grandes matemáticos, de hecho fue el que descubrió la relatividad, no fue Einstein. Gracias por eso, gracias. Y es súper importante. Entonces, ay, ahí está la relatividad. A ver, por favor, no. No, fueron la especial fue Minkowski y la general fue Hilbert. Lo que quería hacer Hilbert era eso, digamos que con un sistema finito de axiomas, representar toda la realidad. Por eso él lo demostró. La verdad nunca he visto cómo ni nada, como que yo no estoy tan puro en las matemáticas, me gusta más lo aplicado. Yo voy a biología, me gusta mucho. Quiero ver si algún día puedo aplicarlo en ingeniería civil. Ahorita voy a trabajar en procesamiento de señales, pero no he visto exactamente esa demostración. Ok. Es Que, compleja y todo, pero sí, o sea, que con el sistema finito pueda demostrar toda la realidad. sí, Eso es interesante. sí. A manera filosófica, bueno, que te he de decir que en la filosofía ha tenido la misma pretensión de un conocimiento absoluto, ¿no? Esta idea del uno, Sí. ¿no? De lo inmutable. Platón, Parménides. Claro, lo estoy diciendo de manera muy general porque realmente sus pensamientos son más complejos y más acertados que pensar que las cosas son inmutables. Pero eh, pero la vida misma nos demuestra que no es tan fácil determinarla, más que nada porque tiene este proceso de transformación constante, ¿no? Sí. Y antes de terminar, la verdad es que es una curiosidad mía. Bueno,
Gracias por haber mencionado la relatividad, creo que es un dato súper importante, ¿no? También esta falta de información y tantos prejuicios que se Sí. tiene, de haber dicho, es que Einstein, ¿no? Y Ah, Einstein no lo hizo, es un trabajo de muchísima gente. de hecho, también, por ejemplo, la historia de Galileo es falsa. ¿En qué sentido? Que no dijo, sin embargo, se mueve la Claro, Tierra. el Percy Move. Ajá, es mucho más complejo lo que pasó con él. De hecho, muchos historiadores de la ciencia me han contado un poco más de eso. Y es muy diferente lo que ponen a lo que de verdad pasó. Sí, Bueno, es un ah, reduccionismo lo que se dice con el fin de llamar la atención, de sí, divulgarlo, ¿no? Y acaba en malentendidos y en desinformación, sin duda, sí, ¿no? sí, Nada, nada. sí. Un caso más, nada más no sé si tú estés muy familiarizado con él, con el caso de Ramanujan, este matemático, este, pues que se me hace tan brillante, de tantos aportes, y que se me hizo muy interesante que él siempre consideró que sus aportes venían desde una entidad superior, ¿no? De hecho, sí, no recuerdo quién dijo, no sé si estoy juntando historias, pero creo que fue el mismo que hizo ese teorema de los axiomas, que decía que él vio el libro de Dios. Claro. No estoy seguro si fue él. Pero bueno, se me hace un ejemplo interesante, ¿no? De esta visión de una persona que pudo conciliar muy bien mundos que suelen monoponerse y que para él pudieron convivir sin ningún problema y que incluso sus aportes en el área en la que estuvo fueron muy grandes, ¿no? Sí, Ok, pues muchas gracias, Norberto, por todo tu sí, tiempo, también por todo tu conocimiento. Esperemos que esto pues les haya gustado, ¿no? Más que nada se hablaron de bastantes temas como se pueden dar cuenta. Y bueno, el chiste es eso, ¿no? Es tratar de que no nos vayamos con lo que habitualmente se dice. Hay mucha difusión de información, hay muchas cosas que se dan por sentado y también hay muchos fines, ¿no? Con lo que ahorita también mencionabas, Norberto, ¿no? Con Galileo, Einstein, de que por querer dar a conocer una idea de la partícula de Dios, querer dar a conocer una idea, se utilizan mensajes sensacionalistas, ¿no? Que acaban desinformándonos. sí, Y creo que eso es totalmente contrario a una actitud, en el lado de aquí de la memoria, es contrario a una actitud crítica. Estamos viendo la realidad súper parcial y lo que tú nos aportas, pues es una realidad científica, ¿no? En la que no estamos hablando de lo que nosotros experimentamos, sino desde, pues todo lo que se nos ha construido a nuestro alrededor para que creamos. Y resulta no ser ciencia ni ser conocimiento, sino un montón de creencias. sí, Pues bien, muchas gracias y pues estaremos viéndonos. sí. Muchas gracias por tenerme aquí. Es un gusto. Bye. Bueno, hasta luego. Hasta luego.